Muy buenas noches a todos y a todas, a todos los que estuvieron esperando. No quiero ver la hora. Uh, Van a rinchar. Hoy me van a genocidar a mí. Muy buenas noches. Perdón por haberlos hecho esperar media hora para empezar propiamente con lo que les aseguro va a ser una clase terrible y espantosa. Em, Lo cierto es que estuve trabajando hasta recién en esta presentación. Yo quería que en esta charla, en esta clase, yo quería que salga lo mejor posible. Y estoy sin anteojos. Estoy sin anteojos. Y recién en el día de hoy, aunque ayer todavía estaba algo alérgico, he dejado de estar terriblemente alérgico como venía estando los últimos días. Lo que sí, no tengo anteojos. No tengo anteojos. Típico docente. Muy bien, típico docente. Media hora tarde. Yo me disculpo. Encima yo les había asegurado que no iba a volver a pasar esto de demorar tanto. Eh, Les tengo que decir de todas formas que les garantizo va a valer la pena. El día de hoy vamos a hablar de una clase que en realidad hace mucho quiero dar. Yo siempre fui un interesado en lo que es la cuestión de los gemeres rojos. Voy a ver cómo hago para que el micrófono suene lo mejor posible. Ustedes díganme si se escucha bajo. Yo calculo que no debería pasar. Yo soy particularmente un interesado en lo que es el fenómeno de Pol Pot y los gemeres rojos. Y acá es donde uno le dicen, no, bueno, pero vos sos zurdo, vos sos comunista. Y que igual indistintamente yo primero soy historiador y después tengo la ideología que tenga. Pero vos sos zurdo y te la pasás hablando mal de gobiernos comunistas y cosas así. Eh, Acá hay que decir algo que es que de lo que vamos a hablar el día de hoy es de uno de los gobiernos, uno de los regímenes, me animaría a decir, más terribles de la historia de la humanidad. Y decir eso no es poco, porque la humanidad tenía una historia terrible. Y en gran parte, en este espacio, yo suelo hacer hincapié en hechos espantosos, la última dictadura. No me gusta tanto hablar del nazismo por una cuestión muy sencilla. Está lleno de material sobre el nazismo. Y es como tirar más leña a lo mismo y ya es un fetiche. Pero hoy vamos a hablar de un episodio que para la historia de la humanidad representó el infierno. Queda pendiente hacer algo de Ruanda. Yo el año que viene me comprometo a que va a haber una clase en vivo sobre Ruanda, que es algo que también me han pedido y no ha ocurrido, pero a futuro se va a hacer. Yo les aseguro que se va a hacer. Acá dicen a Pol Pot lo apoyó la CIA, ahí ya vamos a ver un poquito, vamos a hablar de esto, porque a Pol Pot lo apoya la CIA, pero después, ¿sí? Después. Acá dicen, el profe hace hincapié en la toma del poder para que cuando llegue Milei a la presidencia estemos preparados. Se escucha bien, pero se podría escuchar más fuerte. Bueno, vamos a tratar de corregir eso y que se escuche lo más claro posible. Desde el otro día me viene pasando que el micrófono suena más o menos, pero bueno, intentaremos que eso se regule relativamente. ¿Por qué el día de hoy hablar de Camboya? ¿No? Bueno, particularmente porque Camboya es un pequeño país en el mapa, realmente muy pequeño. Hay que decir, hoy venía comentándole a mi cuñada y a mi hermano, Camboya es un paraíso turístico. Hoy en día se explota bastante el turismo. Se escucha bajo. Subile. A ver, estoy viendo cómo hago para solucionar esto de que se escucha bajo. Vamos a intentar modificar de alguna manera. Me parece que no hay una manera de modificar o subir el audio más de lo que ya está. Pero déjenme hacer un último intento. Audio del escritorio, no. Micrófono. Se supone que debería escucharse bien ahí. A ver, ahí si no, capaz más pegado al micrófono debería sonar mejor. Confírmenme que ahora se escucha mejor, por favor, porque así pegado
pegado al micrófono como estoy en este momento, no debería haber chances de que se escuche despacio. Por favor, confírmenmelo. Me siento medio incómodo, como que tengo el micrófono así en la cara, y yo quisiera hablar más relajado, pero bueno, al parecer tendré que hablar en este tono. Confírmenme que se escucha bien. Está bien ahí, está bien, retumba todo, se escucha bárbaro. Perfecto, maravilloso. Así que me voy a sonar las manos. Ah, no había tanto para sonar. Bien. De nuevo, Camboya es un lugar muy bello, realmente, pero tiene una historia espantosa y terrible en lo que es la historia reciente. Obviamente, como acá ya están diciendo, si ya tienen a mano la posibilidad, denle like a este video. Muchísimas gracias a Estoy sin anteojos, a Lumingo Gamer, que nos deja un super chat. Muchísimas gracias, Lumingo. Recuerden hacerse miembros de este canal. Y bueno, vamos propiamente a lo que nos convoca el día de hoy. El 17 de abril de 1975 se produce un episodio bastante particular en la historia. Un enorme ejército de guerrilleros comunistas ingresan en Phnom Penh. Phnom Penh es la capital de Camboya. En ese momento, Camboya estaba siendo gobernada por el régimen del general Lon Nol, apoyado por Estados Unidos, y después de una guerra civil, de unos primeros alzamientos que tuvo lugar en 1967, pero propiamente de una guerra civil de 5 años en toda dimensión, ese gobierno de repente se ve acorralada por la entrada de este ejército. La mayoría visten camisas negras y llevan unos pañuelos blancos y rojos. La particularidad de ese ejército es que son muy jóvenes. Y cuando decimos jóvenes, hablamos de jóvenes de verdad. Son pibes, literalmente pibes, adolescentes en su gran mayoría y muchos niños y preadolescentes, guerrilleros, comunistas. La enorme mayoría vienen del mundo rural y están ingresando en una ciudad que tiene 2 millones de habitantes y que es una de las ciudades más pobladas de Asia. Estamos hablando de Phnom Penh, la capital de Camboya, ese pequeño país en el sudeste asiático al que ingresa un ejército de adolescentes comunistas liderados por un señor que fue bautizado con el nombre de Salot Sar, pero que para nosotros va a ser Pol Pot. Pol Pot es el máximo líder del Partido Comunista Camboyano, o como ellos llamaban, el Partido Comunista de Kampuchea, que es el nombre que le dan a Camboya los jemeres rojos en su lengua jemer originaria. Pol Pot es el ejército... ¿Se escuchaba bien? ¿Cómo? No hace falta pegarse al mic, ¿ok? Díganme si se escucha bien, por favor. Quiero creer que se escucha bien. ¿Se escuchaba mejor 2 minutos atrás? Bueno, voy a tratar de regularlo de alguna manera. Pol Pot es el líder de este movimiento armado que toma el poder en Camboya de manera inesperada, podríamos decir. Es un ejército que avanza muy desorganizado, no es realmente una gran maquinaria militar, pero la dictadura de Lon Nol se derrumba frente a este ejército de adolescentes. No conocen el mundo rural, no conocen el mundo urbano, y a partir de lo que fue la retirada de las últimas tropas norteamericanas que evacúan la embajada de Camboya en Phnom Penh, se abre un capítulo de la historia camboyana que va a ser terrible. Perdón por hacer hincapié en esto, pero va a ser terrible, que es el periodo del régimen de los jemeres rojos. Los jemeres rojos es el nombre con el que llamamos a los comunistas camboyanos. Nótese que estamos diciendo jemer. Y esto tiene que ver con que los jemeres son en realidad los camboyanos antiguos.
Y acá va a tener mucha importancia la cuestión de la raza. Por eso hay un trabajo sobre el que se basa gran parte de lo que va a ser esta clase, que es el trabajo de Ben Kiernan, El régimen de Pol Pot. Raza, poder y genocidio en Camboya bajo el régimen de los Khmeres rojos. Porque a diferencia de lo que ha ocurrido con numerosas experiencias de lo que fue el socialismo real, en el caso camboyano acá tenemos un componente racista que va a ser importantísimo. Y me parece muy importante que se tenga en cuenta lo siguiente. Este va a ser el régimen comunista más extremo que haya ocurrido en el siglo XX. Y como tal, va a ser el que lleva adelante uno de los genocidios más terribles de la historia de la humanidad. Khmer o Khmer, exactamente, por eso hablamos del Khmer Rouge, que es en francés, como diríamos, Khmeres rojos. Ahora, para entender el porqué de Khmeres, tenemos que entender un poquito la cultura camboyana. Para esto tenemos que retroceder hacia lo que fue el antiguo imperio Khmer. El imperio Khmer en el sudeste asiático fue un imperio que tuvo su epicentro en la región de Indochina y llegó a abarcar no solo lo que hoy es Camboya, sino también Vietnam, Laos, Tailandia, parte de la actual Myanmar, también conocido como Birmania, y que fue un imperio conquistador que tuvo su auge hacia el año 1000 después de Cristo, y que como tal se expandió a toda esta región y construyó algunos de los monumentos más llamativos del sudeste asiático. Acá están los templos no me sale este nombre, de Bangkok. Esto fue parte de la expansión del budismo en el sudeste asiático. Hubo una lucha por la hegemonía contra el imperio chino. Históricamente la región del sudeste asiático fue reclamada por distintas dinastías chinas como parte del territorio sobre el que ejercían soberanía. Y bueno, acá hay un rasgo distintivo que es que uno de los animales que más llamaban la atención a los pobladores y a los colonizadores europeos en el siglo XIX era la presencia de elefantes. Elefantes que los imperios Khmeres, al igual que otras culturas, utilizaban para la guerra. Por eso les decía, si llegaron a jugar de las últimas expansiones de Age of Empires, una de las últimas adiciones que se hizo a el rango de civilizaciones es el de los Khmeres, justamente haciendo referencia al imperio Khmer. Este imperio Khmer que, como decíamos antes, llegó a incluir gran parte del sudeste asiático y prácticamente la mayoría del territorio de la actual Indochina, incluidos territorios de Vietnam, Laos, Camboya, entró en crisis hacia el siglo XIII y a partir de entonces va a tener una profunda decadencia. De hecho, muchos de los santuarios Khmeres son abandonados y cuando se produce la llegada de los primeros europeos conquistadores a la región, a muchos de estos santuarios los encuentran vacíos, abandonados. Algo así, para que nos hagamos una idea, como lo que ocurrió con Machu Picchu. ¿Bien? ¿A qué me refiero esto? A que cuando nos referimos a muchos de los templos de la cultura Khmer, como ya había pasado el periodo de máxima expansión, no solo territorial, sino política y cultural, al momento de la conquista se estaba llevando adelante un proceso de recesión y crisis. Esa debilidad va a facilitar que los conquistadores europeos se encuentren con un territorio disputado por distintos príncipes. ¿Quiénes son los grandes conquistadores? Acá preguntan, ¿el profesor es liberal? No, liberal todo menos eso. Hagamos hincapié en esto. ¿Vieron el capítulo que dice de los simuladores? Que dice, ¿es usted un pederasta? Mejor llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, cucuruchos, come niños, bayoneta, banderino, chupete.
Bueno, a mí me podrían decir algo así como... ¿Es usted un zurdo? Mejor llamado marxista, marxistoide, marxiano, comunista, estalinista, leninista, zurdo empobrecedor, etcétera. No, bien. El profesor es una mezcla muy rara de cosas. Podríamos decir que es tradicional e identitariamente zurdo, con orientación al materialismo histórico, pero bastante nacionalista y muy interpelado por el campo popular en Argentina. Así que demasiado zurdo para los peronistas, demasiado nacional y popular para los zurdos. Esa es la mejor forma de entenderlo. Pero liberal, no. Eso sí que no. Eso sí que no. Ah, o sea que reconoce que es un zurdo, empobrecedor. Bien, saliendo de los simuladores y volviendo a Campuchea, como le llamaron los Gemeres Rojos, o Camboya, Peronchodromo 89%, zurdo peronista, el profesor es profesional, necesito este corte después en Instagram, permiso, bueno, después algo subo. Bien, igual siempre voy a remarcar esto. A mí no me interesa darles un análisis histórico que esté mediado por mi ideología. Todos ponemos nuestra impronta, pero quiero hacer hincapié en esto. Yo siempre, sobre todo cuando hay gente que tiene visiones apologistas, yo trato de tener una visión problemática. Así que no se van a encontrar acá con un discurso de lo que podríamos decir de folleto, de propaganda, porque no me interesa en lo más mínimo. A mí me interesa analizar la historia y entender los hechos históricos por lo que fueron y no por lo que me hubiera gustado que sean o por lo que proyecto a partir de mi ideología que debieron ser. Por eso remarco esta cuestión. Bien. Es maravilloso acá lo de Volbot. Quiero hacer hincapié en eso. Volviendo. ¿Ha participado en la batalla de la cartelera de Puan? No tuve el gusto. Encima el día anterior había estado en Puan. Hubiera sido muy gracioso. Pero no. Que se maten los troscos. Lo que sí me causaba gracia cómo peleaban. Eso lo debo reconocer. Volvamos a la cuestión de Camboya. El territorio de Indochina, hacia el siglo XIX, fue conquistado por el imperialismo francés. Acá obviamente hubo una disputa por la hegemonía que históricamente pretendían ejercer los emperadores chinos sobre la región. Los franceses llegan con toda la tecnología que caracterizaba una potencia imperialista y no van a encontrar ningún contendiente que realmente pueda oponer resistencia. Así que la conquista va a ser relativamente sencilla. Incluso traen a Indochina a combatir tropas de sus otras posesiones coloniales en Asia y en África. En Indochina, por lo tanto, se instala lo que se conoció como la Indochina francesa, que va a ser abarcada por un conjunto de territorios. Se suele hablar de Annam, Cochinchina, obviamente de Camboya, me está faltando Tonkin. Y nada, como la larga historia del colonialismo y el imperialismo europeo nos han enseñado, los europeos instalan un régimen terrible que tiene por objetivo la explotación de una población de campesinos pobres para beneficiar a los terratenientes europeos y a una burocracia política, administrativa y militar que en parte va a ser conformada por indochinos. Los franceses siempre metiéndose en donde no les importa. Y acá, profe, ¿alguna vez va a compartir su rutina de brazos? No hago tanto ejercicio. De hecho, no voy a un gimnasio desde que empezó la pandemia. Quiero hacer hincapié en eso. Como se podrán imaginar, el colonialismo nos tiene acostumbrado a todo tipo de crímenes, violencia, decapitaciones, torturas, opresión. Y la historia de Indochina no es la excepción. Trabajo en condiciones esclavas. Así que, nada. Sepan que los franceses, como es típico de los imperios coloniales, cometieron montones de crímenes en Indochina. Y consideraban a sus pobladores Viets,
Los Viets, sobre todo Vietnam, no eran considerados humanos, eran considerados salvajes, brutos, eh, excepto aquellos que fueron educados para ser parte de esa aristocracia. Así es que la Indochina francesa termina abarcando los actuales países de Vietnam, Laos y Camboya. Ahora, hay otra Indochina, hay otros territorios que quedaron bajo la órbita del Imperio Británico, como serían Tailandia, Birmania, y eso es aparte. ¿Esas son cabezas? Sí, esas eran cabezas. Claro, siempre hicieron lo mismo los países imperialistas de Europa, por supuesto. Ahora ahí tiraron uno de humor negro que no voy a reproducir. Bien, así la región de Indochina se convierte en una de las grandes posesiones coloniales francesas. A esto tenemos que sumar territorios del África subsahariana, territorios del norte de África como Argelia. ¿Qué se buscaba, ¿no?, en este lugar que de repente se convirtió en un gran atractivo turístico para los colonos franceses y demás visitantes? Bueno, explotar sobre todo la agricultura del arroz y algunas actividades vinculadas al caucho, como llegaremos. Dentro de Indochina, dentro de los territorios que conformaban Indochina, Camboya va a tener una estructura particular, porque Camboya funciona como un protectorado. Los franceses, fíjense que esta imagen es muy simbólica. Tenemos militares franceses de un lado y súbditos indochinos alrededor, camboyanos. Los franceses establecen una monarquía tutelada bajo la influencia francesa. Es un protectorado. Camboya es parte de la Indochina francesa, es una colonia, pero se le reconoce cierta autonomía, por ejemplo, de tener rey. Y esos reyes son gobernantes títeres de los franceses. De hecho, los franceses mismos participan en la designación del monarca. Por más que se busque dentro de la misma familia real, todo candidato debe ser aprobado por el gobierno francés. Así, Camboya se convierte en un protectorado francés dentro de la Indochina francesa. En este periodo particular, entonces tenemos reyes que son títeres de Francia, que gobiernan para defender sus intereses, que adoptan muchas veces costumbres europeas, adoptan incluso la vestimenta propia de oficiales franceses para mostrarse como reyes. Y, como dijimos antes, entregan los recursos naturales de Camboya, como la explotación del arroz y del caucho, a empresarios franceses que se dedican a obtener enormes ganancias con lo que es el trabajo de una mano de obra mayoritariamente pobre, analfabeta, excluida. Es importante destacar que este es un país enormemente rural. A mediados del siglo XX, el 80% de la población de Camboya vive en el campo. El 80%. Piénsenlo en términos cuantitativos. Había sociedades que estaban en las que el campesinado estaba desapareciendo en la misma época, y acá estamos hablando de que la enorme mayoría de la población era rural. Sí, Tailandia funcionaba como una suerte de estado tapón, pero tenía mucha influencia inglesa. No era gratis el estar pegado al imperialismo. Así, entonces, los jemeres, que son el grupo camboyano mayoritario, viven oprimidos por el imperialismo francés. Un detalle que me parece importante considerar. Los jemeres no son el único grupo que vive en Camboya. En Camboya, al igual que en gran parte de Indochina, tenemos grupos culturales, étnicos y lingüísticos diferenciados. Por ejemplo, tenemos chinos, tenemos vietnamitas, tenemos a los cham, que son musulmanes. Me está faltando uno. Tenemos minorías jemeres de valles vietnamitas. Hay indios. Hay otra palabra.
no me sale. Bueno, obviamente hay tailandeses, pero hay otro grupo que no me está viniendo ahora. Bueno, hay birmanos, me está faltando. Los camboyanos son budistas, así es. Si leen esto, vayan dejando sus likes, así es. No se olviden dejar like en el video y de compartir. Bien. Ahora, ese régimen imperial francés parecía funcionar lo más bien. Hubo tropas indochinas peleando en la Primera Guerra Mundial, pero como ya se ha señalado alguna vez, ese imperio francés entra en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo un señor llamado Adolfo Hitler que logró la rendición de Francia en el medio de la guerra. Esa rendición de la República Francesa ante Alemania fue el gran preámbulo del desplome del imperio francés. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Hitler, en este marco, ocupa Francia y forma un estado títere, que es la República de Vichy, que se encarga de tutelar las colonias francesas. Y esas colonias francesas, ¿qué suponen? Bueno, ahora los administradores siguen siendo franceses a pesar de que responden a Alemania. Pero pensémoslo por un momento. Los franceses estaban combatiendo originalmente contra el eje, y en el eje también estaba incluido Japón. Y Japón durante la Segunda Guerra Mundial lleva adelante una gran expansión territorial en todo lo que se conoció como el Manchukuo, que era el imperio japonés en Asia continental. Así que Camboya va a quedar supeditada a esa expansión del imperialismo japonés que en el marco de la Segunda Guerra Mundial ocupa Camboya con la bienvenida que le ofrecen los administradores franceses que responden al gobierno de Vichy. ¿Qué quería decir esto? Que hubo franceses que colaboraron con los japoneses mientras estos se imponían en Indochina. Y como se podrán imaginar, y como pasó con la historia de colaboración con el fascismo, también hubo camboyanos, hubo vietnamitas, laosianos que colaboraron con los japoneses. Pero, de la misma manera, hubo sectores que se opusieron, y que se opusieron con las armas a todo esto. Eso nos lleva a la historia de, me animaría a decir, uno de los líderes comunistas con los que más simpatizo en la historia de la humanidad, o que me parece que tuvieron aportes más valiosos a la lucha por una sociedad más justa, que es el fundador, ya llegaremos, del Viet Minh. ¿Qué es el Viet Minh? El Viet Minh, o Frente o Liga para la Liberación de Vietnam, fue una agrupación guerrillera de orientación comunista nacionalista que en el marco de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ya había tenido algunos ataques previos a los administradores coloniales, en el marco de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa, decide enfrentarse nada más y nada menos que a las tropas del Japón imperial. Así que, en un marco en el cual las mismas autoridades coloniales se entregan y apoyan a los japoneses y les abren el camino para que administren, hay guerrilleros comunistas vietnamitas que se enfrentan a esa dominación. Y esos guerrilleros comunistas vietnamitas son liderados por un señor llamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, que literalmente quiere decir el que ilumina, se convierte en el gran líder del movimiento de resistencia a la dominación japonesa en Indochina. Y es así que los japoneses ven su dominio en el territorio puesto en dificultad y obstruido por los guerrilleros comunistas vietnamitas y, junto a ellos, otras vertientes guerrilleras que surgen también en Camboya, surgen en Laos y que forman parte de la resistencia a la ocupación japonesa. Hochi, querido, el pueblo está contigo, dicen acá. Como sabemos, Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, ya que
Estados Unidos le clavó 2 bombas atómicas. Hubieran perdido de todas maneras, solo que las 2 bombas atómicas forzaron una rendición incondicional. El punto acá es el siguiente. Antes de que se produzca la rendición, los japoneses desplazaron a las autoridades francesas, limpiaron a la administración colonial francesa y pasaron a gobernar Indochina sin intermediarios, es decir, sacándose a los franceses de encima. ¿Qué supuso esto? Que cuando los japoneses se retiran, ya no había un poder colonial efectivo en la región. Esto allana el camino para que en el marco de la rendición japonesa se instale un gobierno de facto de los revolucionarios indochinos en Vietnam y que se proponen la expulsión de los franceses y la liberación de toda Indochina. Hay una larga historia acá que es muy interesante, que es la de la participación de los comunistas en los movimientos anticoloniales. Lo cierto es que en el marco de la era del imperialismo, los partidos comunistas fueron algunos de los principales opositores al colonialismo. Por eso muchos líderes anticoloniales fueron también comunistas. Ho Chi Minh aprovecha la ocasión para proclamar la conformación de la República de Vietnam. Así que con la retirada japonesa, los vietnamitas iban a aprovechar para ganar su independencia a los franceses, algo que Francia no está dispuesto a conceder. Así que moviliza una enorme fuerza expedicionaria con el objetivo de recuperar el control de Indochina. Y acá se va a dar un enfrentamiento terrible entre el ejército de una potencia colonial, Francia, y por el otro lado, una guerrilla de vietnamitas campesinos comunistas liderados por Ho Chi Minh y en realidad en el mando militar por Bong Nhien Giap, que hoy hice un meme al respecto de que la usaba de bufanda porque es el gran arquitecto de la victoria vietnamita en 4 guerras seguidas. Eso es tema para desarrollar ampliamente en otro momento. Ho Chi Minh entonces se va a enfrentar a los franceses en una guerra muy sangrienta en la que hay una desigualdad de fuerzas muy importante. Los franceses además bien agotados en sí militarmente en la Segunda Guerra Mundial, pero ojo, también vienen con una cuestión de daño en el orgullo, que esto se ve mucho en las memorias de los oficiales franceses que dicen: bien, tenemos que recuperar el rol de Francia como potencia. Y como nosotros queremos recuperar el rol de Francia como potencia, es necesario que ganemos en Indochina. Porque ¿cómo vamos a perder frente a estos sucios viets? Y ahí me quería acomodar. Perfecto. No, me voy a acomodar así. Un segundo. ¿Cómo vamos a perder frente a estos sucios viets que ni se bañan y son salvajes y son brutos, incivilizados? Se supone que nosotros somos el ejército de Francia, somos una potencia. Así que decenas de miles de combatientes franceses desembarcan en Indochina con el objetivo de recuperar el territorio. Acá nos escribe el amigo Café Kioto y nos dice: estoy sin anteojos. Mirá que vas a echar a los franceses, son reinteligentes y desayunan medialunas todos los días. Típico de zurdo. Es verdad. Qué ricos son los croissants. Y qué rico es el croissant con chocolate. Bien, ellos le dicen pan de chocolate, algo así. Pan de chocolate. Ese ejército profesional francés se ve de repente metido en una guerra que se vuelve mucho más complicada de lo que esperaban. Los paracaidistas franceses, que eran cuerpos de élite, tienen que llevar adelante guerras contra un enemigo que está en la jungla, que los acosa, que los ataca. Y ojo con esto, porque la experiencia de la guerra en Indochina va a ser formativa de la doctrina de la guerra contrainsurgente o guerra revolucionaria. La base para que a futuro los franceses instruyan a latinoamericanos en técnicas para el terrorismo de Estado.
quizás escucharon hablar de la batalla de Argel y cómo los franceses llevaron adelante torturas, desapariciones, en la misma lógica que los militares durante el terrorismo de Estado en Argentina. Bueno, esas técnicas de guerra antisubversiva, de guerra de contrainsurgencia, surgieron en Indochina para enfrentar a los miembros del Viet Minh. Pero eso es historia para otro día. Lo cierto es que incluso con toda esa capacidad militar, los los vietnamitas, fueron capaces de movilizarse y vencer y derrotar a los franceses en una gran batalla que fue una proeza militar, que fue la batalla de Dien Bien Phu, cuando la principal fortaleza francesa fue rodeada, bombardeada y rendida ante un ejército vietnamita. Quiero hacer hincapié en esto. Un ejército de una potencia europea había sido derrotado por las tropas de un pequeño y pobre país que era una colonia. Ah, no sabía que había una serie sobre la descolonización en Netflix. La voy a buscar. La voy a buscar. Así que esa gran potencia fue humillada por un ejército de campesinos vietnamitas pobres, peor alimentados, menos entrenados, peor equipados, que humilló a una potencia de primer orden. Algo que nadie esperaba que pudiera ocurrir. Esa derrota de Dien Bien Phu y la independencia consciente de Vietnam es la base para que se produzca el fin de la Indochina francesa. Ojo, así como estaba el Viet Minh, hay movimientos gemeres que buscan enfrentarse a las autoridades coloniales y sus colaboradores en Camboya. Eso va a ser importante para el proceso que sigue, porque ya hay una tradición de guerrilleros camboyanos. Quien aprovecha toda esta movida es el profe. Te faltó agregar subtítulos con los nombres. Sí, la próxima capaz les pongo los nombres para que sean más fáciles de reconocer. Encima miren lo que les estoy por decir. Todo esto va a ser aprovechado por el príncipe Sihanouk. Sihanouk va a ser el último gran rey camboyano como tal, que es el que se propone la independencia de su país. Sihanouk era un líder nacionalista. Los franceses consideraban que lo podían manipular fácilmente y le abrieron las puertas a su gobierno diciendo, bueno, este va a ser un príncipe débil que el día de mañana va a facilitar los intereses franceses. Lo cierto es que desde la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Vichy, Sihanouk acumuló poder de facto en Camboya. Y termina por proclamar en 1947 de facto la independencia del Reino de Camboya, que va a ser reconocido en noviembre del 53. Así que en 1953 Camboya, sin una gran guerra de independencia violenta, sino más bien como parte de la pérdida del poder de los franceses, se convierte en un estado independiente, en paralelo a que los vietnamitas ganan su independencia por la fuerza. Bueno, en Vietnam también los yanquis fueron derrotados, ¿o no? Sí, y no solo los yanquis, también los camboyanos y también los chinos. Eso es historia para otro día, pero es importante que se sepa esto. Vietnam, el ejército vietnamita, derrotó consecutivamente a Francia, después de Francia derrotó a Estados Unidos y sus aliados de Vietnam del Sur, después derrotó a Camboya, spoiler, y después derrotó al Ejército Popular de China. De nuevo, Bong Yen-Yap la tenía gigante. Sihanouk va a instalar un régimen que se va a proponer en el periodo que sigue consolidar la autoridad monárquica en Camboya y establecer, por ejemplo, las bases tradicionalistas del poder.
En Camboya había una tradición por la cual se consideraba a los reyes como dioses antiguamente y se les rendía culto. Sihanouk va a intentar consolidar un poquito todo ese aura de poder monárquico divino y va a desplazar a sus opositores ahora con apoyo de los Estados Unidos. Incluso funda su propio movimiento realista que tiene por objetivo esto, el restablecimiento de una Camboya que se apoye en la tradición Khmer nacionalista, en su cultura antigua. Es como volver a ser un emperador camboyano. En este contexto, Sihanouk va a prohibir a todos los partidos opositores, no solo a los izquierdistas, a los comunistas, que son herederos del Partido Comunista de Indochina, sino también a grupos conservadores. Y él se pretendía como un movimiento blanco, por así decir. ¿Qué planteaba Sihanouk? Esto es muy llamativo, porque acá les voy a contar algo que es muy, muy gracioso. Sihanouk hablaba de la conformación de un socialismo budista y realista. Fíjense todo. Socialismo budista y realista, no en el sentido de un realismo, sino de realeza, monárquico. Y él se presentaba como la solución de unidad nacional para Camboya. Decía, frente a los Khmeres azules, que son los conservadores, y los azules y verdes, que son los conservadores, y los Khmeres rojos, que son los radicales, nosotros somos los Khmeres blancos. Los Khmeres blancos son neutrales, buscan la unidad nacional. Es en este contexto que recién vamos a hablar de la figura de Pol Pot. Hay que decir algo, Pol Pot es una figura encerrada en el misterio porque toda la estructura del Partido Comunista de Kampuchea, es decir, de los Khmeres rojos, se basaba en el secretismo. En una organización absolutamente clandestina en la que los líderes estaban ocultos, no se conocía quién era la cabeza del gobierno, o sea, pasaron años del régimen hasta que se supo que quien gobernaba era Pol Pot. Y en este contexto, los Khmeres rojos construyen todo un relato sobre Pol Pot. ¿Por qué digo esto? Porque Pol Pot a futuro va a ser el hombre que diga, bueno, en realidad yo me crié en el campo, era un campesino pobre, tuve una educación tradicional camboyana, me criaron en los valores antiguos de los Khmeres. Acá dice Alfredo Barrachi, ¿Pol Pot no era medio un burguesito? Sí, burguesote, exactamente. Pol Pot en realidad era el hijo de un hacendado camboyano. Es decir, se crió con bastantes recursos. Y acá está la parte más graciosa. De chico, a los 6 años, a Pol Pot lo llevan a Phnom Penh, la capital de Camboya. Así que no, Pol Pot no tuvo una crianza Khmer tradicional, sino que al contrario, en un país mayoritariamente rural, él fue criado en la ciudad. No solo eso, sino que en un país mayoritariamente analfabeta, tuvo una educación secundaria, aprendió a leer francés y fue impulsado por el príncipe Sihanouk cuando todavía estaba el protectorado francés y estaba esta idea de formar líderes nacionalistas. Pol Pot va a estudiar a Francia, esa cuna de la cultura occidental moderna, de la filosofía, del pensamiento moderno. Ahí va a estudiar Pol Pot, el que después vende que tuvo una formación tradicional, Khmer, en realidad estudió en Francia. Ahí está, justo dicen, Fernando dice, Pol Pot había estudiado en Francia, ¿no? Así es. Fue a universidades francesas y ahí muchos de los líderes del futuro Partido Comunista de Kampuchea
aprenden sobre marxismo, estudian la Revolución Francesa, estudian en la Revolución Rusa, la Revolución, a futuro van a estudiar la Revolución China, de la que van a ser contemporáneos. Así que Pol Pot se forma en Francia. Y acá recién empieza a asumir una identidad comunista. Y ojo con esto, porque Camboya era un país muy conservador. Tenemos que pensar que estábamos hablando de que había un príncipe que gobernaba, conservó el título de príncipe a pesar de ser el gobernante, y que proponía esto, la tradición, la estructura histórica, cultural Khmer, y Pol Pot era al contrario un tipo que se va a formar a Europa y toma contacto con el marxismo. Pero, a su vez, decide apropiar ciertos valores de la cultura Khmer para plantear una fusión entre el tradicionalismo y el nacionalismo camboyano y el marxismo. Al final no era tan malo destruir la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Bueno, ahí llegamos a eso. Porque el tema acá es que los Khmeres, sobre todo este nacionalismo Khmer, que tiene un contenido racista importante, tienen cierto resentimiento por el liderazgo que tiene dentro del comunismo otra fuerza que no es camboyana, que es Vietnam. Aunque uno, no necesariamente, bueno, pero uno podría presumir cierta afinidad entre Pol Pot y Ho Chi Minh por la lucha contra el colonialismo, contra Occidente, contra el imperialismo y por la construcción del comunismo. Lo cierto es que Pol Pot rechazaba a Ho Chi Minh porque era vietnamita y porque en su lectura Camboya tenía que conformar su propio proceso revolucionario por fuera de Vietnam, porque Vietnam era un poder extranjero a Camboya que se proponía su opresión y su dominio. Esto lleva a que, por ejemplo, cuando Pol Pot está en Francia y se llevan adelante reuniones de los movimientos anticoloniales en Europa y se trae a Ho Chi Minh para dar conferencias, Pol Pot y sus seguidores dicen, no, nosotros no vamos a ir a ver a Ho Chi Minh, porque no lo bancaban, por así decir. De quien sí va a tomar mucho Pol Pot es de Mao. ¿Por qué? Porque Mao protagoniza la larga marcha y tiene toda una postura sobre la construcción del socialismo que es voluntarista. La pura voluntad asegura el triunfo de la revolución. Además, Mao, ¿qué va a decir? El sujeto revolucionario por excelencia es el campesinado para nosotros. En un país de mayoría rural, Khmer, se pueden imaginar que para Pol Pot la idea del campesinado como sujeto revolucionario era muy atractiva. Por eso es que la ideología de los Khmeres rojos va a ser muy particular, porque va a rechazar a partir de su contacto con el marxismo la idea de la monarquía. Pol Pot se va a Francia siendo nacionalista y vuelve de Francia siendo comunista. Y en su vertiente del comunismo, para él, la instancia fundamental era establecer una república que acabe con la monarquía, a la que pasa a considerar una fuerza parasitaria que se alimenta del trabajo de los campesinos Khmeres. Y los campesinos Khmeres son la verdadera esencia de Camboya. Lo que hay que hacer es recuperar la tradición Khmer. Y en estas conclusiones que saca Pol Pot de su análisis de Camboya, el marxismo, la construcción del socialismo, el maoísmo, el movimiento comunista indochino, va a plantear lo siguiente. Construir el socialismo en Camboya va a suponer recuperar la tradición Khmer, porque los antiguos campesinos khmeres vivían en una sociedad comunista, basada en el campo, no contaminada por la burguesía, por el capitalismo, por Occidente. ¿Qué es lo que ocurre en esta lectura?
hay una serie de montañas, va a decir Pol Pot, que hay que destruir en esta concepción que hace de la revolución de Camboya. Si nosotros queremos liberar a Camboya, tenemos que derribar sus montañas. Esas montañas eran el imperialismo, que es justamente la dominación extranjera, el feudalismo en la forma de la monarquía de Sihanouk y el capitalismo reaccionario. Hay que destruir esas montañas. ¿Y qué es contrario a Occidente? ¿Qué es contrario al feudalismo? ¿Qué es contrario al capitalismo? Bueno, las tradiciones de los campesinos jemeres que vivían en sociedades igualitarias con propiedad comunal de la tierra. Bien, esto era lo que había que hacer, a esto había que volver para construir el socialismo en Camboya. Todavía no, acá me dicen, profe, varios jemeres rojos admiten que Estados Unidos los ayudó contra Vietnam. Ya llegamos, no desesperen, falta, se están adelantando. Bien, así que esto es lo que se propone Pol Pot. Pol Pot, con todas estas ideas, vuelve a Camboya, donde va a ser cabeza del Partido Comunista de Kampuchea. Hay que construir el socialismo en Camboya y para hacerlo hay que volver a nuestras raíces, a una versión jemer del socialismo. No contaminada del imperialismo, no contaminada de feudalismo, no contaminada de la burguesía, de Occidente. Y fíjense que esto es importante porque el sujeto revolucionario para Pol Pot no solo es el campesinado como tal, sino es el campesinado jemer tradicionalista. Aquellos que no están contaminados por el mundo occidental, por el mundo capitalista, por el mundo burgués. Y todo esto va a ser muy importante para lo que siga, porque esta es una visión terriblemente conservadora, aunque suene loco para un proceso revolucionario. Hay que volver a la tradición. Lo cosmopolita es negativo. Lo occidental es negativo. La ciencia occidental debe ser eliminada. La cultura occidental debe ser eliminada. Todo. Lo paradójico de todo esto es que Pol Pot se educó en Francia, pero él propone la abolición de todo lo que tenga que ver con la cultura occidental, con la educación occidental, con sus formas de administrar, con todo, con su cultura. Pero, para entender la llegada de Pol Pot al poder, y acá en realidad me está salteando algo que debería haberse visto antes, un segundo. Yo les quería mostrar un joven Pol Pot, acá está un joven Pol Pot como líder del Partido Comunista de Kampuchea. Acá está en el medio Pol Pot, es este señor simpático. Para entender la llegada de Pol Pot al poder, no podemos no considerar, además de la independencia de Indochina, lo que va a ser la guerra de Vietnam. Gente, si no le pusieron like a este video, este es el momento. Acuérdense de ponerle like al video. Voy a tomar agua. Cuando pensamos en la guerra de Vietnam, tenemos que pensar que la guerra de Vietnam fue el producto de la oposición estadounidense a la unificación de Vietnam. La guerra de Indochina había generado que Indochina, la Indochina francesa, se descompusiera en una serie de estados. Entre ellos estaban la República Democrática de Vietnam en el norte, que es el Vietnam del norte, socialista, la República de Vietnam en el sur, Vietnam del sur, Camboya y Laos. Ho Chi Minh era el gran líder de Vietnam y en realidad la ONU había aprobado una serie de resoluciones para facilitar la unificación de Vietnam, pero las administraciones norteamericanas se opusieron y decidieron prestar apoyo a Vietnam del Sur. Eso lleva a que en el sur, donde se conforma un gobierno apoyado por Estados Unidos, bueno,
católico en un país de mayoría budista, dictatorial, corrupto y capitalista, hay una enorme oposición. No puse esta foto porque otro día hablamos de Vietnam plenamente. Si acá me pongo a hablar de Vietnam, no terminamos jamás. Pero lo cierto es que el hecho de que haya un gobierno dictatorial católico en un país de mayoría budista, alineado con la tradición francesa y estadounidense, era muy disruptivo. Muy disruptivo. Ese gobierno va a ser enfrentado por un movimiento armado que a nosotros nos llega con el nombre de Vietcong, pero que en realidad era el Frente de Liberación de Vietnam. Vietcong es el nombre que le dan los norteamericanos. Y ojo, porque en el Vietcong no hay solo comunistas, también hay nacionalistas vietnamitas que están hartos de la injerencia estadounidense y occidental. También en la oposición a Ngo Dinh Diem, que es el presidente de Vietnam del Sur, hay una fuerte injerencia del movimiento budista. El Vietcong inicia una insurgencia armada contra el gobierno de Vietnam del Sur, que es la insurgencia que termina desembocando en la famosa Guerra de Vietnam, que en realidad es solo nada más y nada menos que la continuación de lo que llamamos la Guerra de Indochina. Esa guerra de Indochina, esa guerra por el control de la región, es una gran insurrección contra un gobierno títere, en realidad. Angelina Jolie, sí, está muy buena la película que hizo Angelina Jolie de los Gemelos Rojos. O sea, para que vean algo que tienen ahí a mano en Netflix, yo lo recomiendo. Que es First They Killed My Father, primero mataron a mi padre, que es sobre el gobierno de Pol Pot. Así que sí, lo recomiendo, yo lo recomiendo. Esa guerra de Vietnam tiene por objetivo en realidad la unificación de Vietnam bajo un régimen socialista que tenía un gran apoyo mayoritario, o al menos bajo un régimen nacionalista. Por eso quiero hacer hincapié en la importancia que tuvo la postura anticolonial del movimiento socialista, porque eso llevó a que los líderes anticoloniales fueran socialistas, si no, no lo hubieran sido. Y cuando nosotros pensamos en el Vietcong y demás, no es que no es que la gente llegaba al Vietcong porque eran todos comunistas convencidos que habían leído a Marx y demás. Los jóvenes, si uno ve las entrevistas, se unían al Vietcong porque decían no queremos la injerencia extranjera, no queremos al imperialismo, queremos la libertad de nuestro país. Camboya comunista, Camboya, profe, ya llegamos. La estrategia de los vietnamitas, camuflarse en la selva, conocían muy bien la selva. Sí, totalmente. La guerrilla vietnamita, ya voy a hacer un video, ese es otro pendiente, un video completo de lo que fue la guerrilla del Vietcong y la revolución vietnamita. Pero eso es para otro día. El punto es que esta fuerza, que era un gran contendiente y que podría haber ganado por sí mismo la guerra y asegurado la unificación de Vietnam, fue enfrentada no solo por la República de Vietnam, es decir, Vietnam del Sur, sino también por el ejército de los Estados Unidos. Acá se hace famosa una tesis que se conoce como la teoría del dominó. ¿Qué decía la teoría del dominó? Si Vietnam cae bajo el comunismo, va a caer todo el sudeste asiático. Y la caída de Vietnam va a iniciar un dominó por el cual todos los gobiernos capitalistas del sudeste asiático van a caer y esto va a ser el triunfo del imperio del mal en los términos norteamericanos sobre digamos, va a ser el triunfo del imperio del mal. Acá aparece Vietnam del Norte empujando, pero en otros aparece la URSS empujando a todo el sudeste asiático hacia el comunismo. Esa teoría del dominó va a ser la excusa de Estados Unidos para intervenir en Vietnam diciendo no queremos que haya otro gobierno comunista porque eso va a suponer la caída de toda la región. Y Estados Unidos lleva adelante
una de sus mayores intervenciones militares de toda la historia en Vietnam. Como habrán visto en, no sé, los montones de películas que hay, videojuegos, series, las tropas norteamericanas fueron a Vietnam a desplegar todo su potencial militar. Y todo ese potencial militar va a suponer terribles crímenes de guerra, el despliegue de un ejército de la primera potencia mundial para enfrentar a una insurgencia comunista antiimperialista, como decían acá, y al ejército de Vietnam del Norte. Pero comparativamente no son fuerzas que estén al mismo nivel. Estados Unidos va a soltar más bombas sobre Indochina que todas las potencias europeas sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, sino que se utilizaron armas químicas como el napalm o el agente naranja. De nuevo, este es un tema para desarrollar como lo merece en otra ocasión. Pero la violencia y la capacidad militar y destructiva que desplegó Estados Unidos sobre Vietnam es incomparable. Y todo esto bajo la idea de que si Vietnam cae, cae todo el sudeste asiático. Por eso es tan interesante esto. Porque vamos a ver que, sin justificar la teoría del dominó, hubo un correlato acá. Un detalle. Con las teorías que habían llevado adelante los franceses de su experiencia en Indochina y en Argelia, surgen la escuela de la guerra revolucionaria o guerra de contrainsurgencia. Y en Vietnam del Sur se llevó adelante la Operación Fénix, dirigida por la CIA y Estados Unidos, por la cual se llevó adelante el secuestro, exterminio y desaparición de 30.000 personas. En los mismos términos que nosotros asociamos a la última dictadura. Pero bueno, ellos exportan la libertad, la democracia, el capitalismo en el mundo. ¿Vieron cómo son? Hay que decir que es en el marco de la guerra de Vietnam que Pol Pot decide lanzarse a la lucha armada. En 1967, todavía bajo el gobierno de Sihanouk en Camboya, los Khmeres Rojos inician su propia guerrilla en la jungla camboyana. ¿Cuál es el objetivo? Iniciar una guerra revolucionaria para asegurar la toma del poder. ¿Bien? Así se inicia la etapa armada. Y esa etapa armada es el inicio de una larga guerra, más que larga, una violenta guerra civil en Camboya. Fíjense que habíamos dicho que Sihanouk se mostraba como el poder neutro, el poder nacionalista, frente a la oposición conservadora y la oposición comunista. Mientras está surgiendo el foco guerrillero de Pol Pot y los Khmeres Rojos en Camboya, bienvenido Julián Rodríguez. El camarada compañero Julián Rodríguez acaba de asumir una nueva posición, una nueva responsabilidad en nuestra revolución y se ha convertido en secretario gobernador. Recuerden que si quieren bancar a Historia para Millennials, pueden hacerse miembros del canal y aportar mensualmente a este proyecto. Muchas gracias, señor secretario gobernador. Después más noticias sobre presencialidad. Ya llegamos. Pero muchas gracias, señor. Recuerden hacerse miembros, porque es así como esto se sostiene, gracias a ustedes. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con esa guerrilla? Que se convierte en un hueso duro de roer. Pero no es el Vietcong. Quiero hacer hincapié en esto. No es una fuerza todavía que tenga mucha injerencia. Hablamos de unos 5.000 combatientes en 1970. Es un número muy reducido. No puede tomar el poder a nivel nacional. Pero recordemos que Sihanouk había prohibido a los partidos opositores, había llevado adelante una violenta represión apoyado por Estados Unidos y su gobierno va a ser derrocado por un golpe de Estado dirigido por el general Lon Nol. Lon Nol en 1970 derroca a Sihanouk e instala un nuevo gobierno
en contra de... un nuevo gobierno apoyado por Estados Unidos y para acabar con la insurgencia comunista. Acá hay que decir algo. En esta época, Pol Pot, el Partido Comunista de Kampuchea, los Jemeres Rojos, son apoyados por China, por Corea del Norte y por Vietnam en gran parte, en esta etapa. Lon Nol entonces inicia la persecución de los comunistas, mientras que Sihanouk, en un volantazo muy particular, se va a la China de Mao como refugiado político y obtiene apoyo de Mao para recuperar el poder. Y en este análisis de su... Ya dije que Vietcong es un término peyorativo, ya lo dije, es el Frente de Liberación de Vietnam. Bueno. Sihanouk se va a la China de Mao y, estando en la China de Mao, concluye que su manera de enfrentar a Lon Nol es apoyando a el foco insurgente de los Jemeres Rojos, que ya tenían relaciones con el Partido Comunista Chino y obtienen apoyo de este para la guerra de guerrillas. Es así que la guerrilla de los Jemeres Rojos va a alcanzar un nuevo nivel de lucha. Bien. En la medida en que los Jemeres Rojos toman más poder y la guerra de Vietnam se complica, llegamos a la etapa de Nixon y Kissinger. ¿Qué plantean Nixon y Kissinger? Efecto dominó. No puede caer Vietnam, porque si cae Vietnam, cae Indochina. Al mismo tiempo, Kissinger inicia una nueva etapa en la política internacional en la que se plantea la posibilidad de negociar con China en contra de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre con todo esto? Kissinger y Nixon van a iniciar una etapa de la guerra de Vietnam en la cual Estados Unidos lleva adelante operaciones clandestinas, ilegales e ilegítimas. O sea, más ilegítimas de lo que nos tienen acostumbrados, que van a ser conocidos como las guerras secretas. Operaciones encubiertas en las que se plantea que para ganar la guerra de Vietnam hay que acabar con lo que se conoce como la ruta Ho Chi Minh. ¿Qué era la ruta Ho Chi Minh? Bueno, la ruta Ho Chi Minh era una serie de caminos que permitían el aprovisionamiento de la insurgencia comunista en Vietnam del Sur, aprovechando los caminos y los senderos que pasaban por las fronteras de Laos y Camboya. Entonces, los comunistas del sur recibían apoyo militar e incluso tropas que pasaban a través de los territorios de la frontera. Esas rutas, esos caminos, que eran un gran desafío logístico emprendido por el ejército de Vietnam del Norte, debían ser destruidos. Es así que Nixon va a plantear la necesidad, después públicamente, pero primero lo hizo, quiero hacer hincapié en que primero se hizo de manera secreta, de llevar adelante operaciones militares en Camboya y en Laos. ¿Qué quería decir esto? No habiéndose declarado una guerra en Camboya y no habiéndose declarado una guerra en Laos, tropas norteamericanas van a violar el derecho internacional y cruzar a Camboya y a Laos para hacer operaciones militares contra el Vietcong y de paso contra la población que vive en esos territorios. Así, tropas norteamericanas cruzan a Camboya, destruyen aldeas camboyanas que podían o no ser refugios del Vietcong y llevan adelante crímenes de guerra. Además, para apoyar al gobierno de Lon Nol, empiezan una serie de bombardeos bajo lo que se llamó la operación Linebacker, que es apoyo de línea, básicamente como en el fútbol americano,
que se proponen bombardear fuertemente todas las posiciones de la guerrilla de los Jemeres Rojos en Camboya. Esos bombardeos van a provocar al menos 150.000 muertos. O sea, un número de muertos terrible. Y todo esto es fuera de el territorio de Vietnam, que insisto, son bombardeos sin declaración de guerra en países con los cuales Estados Unidos no estaba en guerra y que en un principio se hicieron ocultas del Congreso y del público norteamericano y después se declaró su importancia estratégica y se hizo público. Esto es un mapa que reconstruye las bombas que fueron arrojadas por Estados Unidos en Camboya. De nuevo, Estados Unidos nunca estuvo en guerra con Camboya. Pero fíjense qué rojito que está el mapa por las bombas que arrojaron sobre el territorio de un país al que nunca le declararon la guerra. Sin declaración de guerra, entonces, Estados Unidos bombardeó Camboya. Y a sobremanera. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Esos bombardeos que lleva adelante Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, son vistos como un anillo de fuego para proteger las posiciones de Lon Nol, pero provocan un destrozo y un costo humano terrible en la población camboyana. Para colmo, tenemos que entender que Nixon va a terminar proponiendo la vietnamización de la guerra de Vietnam, que suponía que se iba a pasar el principal peso de las operaciones armadas progresivamente al ejército de Vietnam del Sur, mientras las tropas norteamericanas se retiraban y se dedicaban únicamente a los bombardeos. Acá, fíjense, y esto es muy interesante, que todas las operaciones que lleva adelante Estados Unidos en esta época se hacen en función de las elecciones. Es decir, se estaba analizando qué era más atractivo para el electorado norteamericano y en función de eso se decidía si se prolongaba la guerra o no, pese a que ya sabían que se iban a retirar de Vietnam porque no podían ganar. O sea, en 1972 ya se sabe que se va a perder la guerra. Perdón, en 1970 ya se sabía que se iba a perder la guerra, pero se especulaba cuánto se iba a bombardear Vietnam, cuántas tropas se iban a llevar y cuándo se iban a retirar en función del apoyo del electorado norteamericano. Lo que terminó pasando es que las fuerzas norteamericanas se retiraron de Vietnam progresivamente y Saigón cayó en 1975 y la caída de Saigón marca la gran derrota de los Estados Unidos cuando finalmente las tropas del ejército de Vietnam del Norte entran en Vietnam del Sur y Vietnam se unifica bajo un gobierno comunista. Bien, ustedes me dirán cómo relacionamos todo esto. Bueno, la Pabloneta. ¿Por qué la Pabloneta? Antes de que Saigón caiga, o sea, fíjense, en medio de todo este desplome de la presencia norteamericana en Indochina, se produce la caída de Phnom Penh. Los bombardeos norteamericanos produjeron un enorme rechazo de una porción importantísima de la población camboyana al gobierno. Recuerden que la población camboyana es mayoritariamente rural, pero el gobierno tenía sede en la ciudad, Phnom Penh. El punto es que esa población urbana no experimentaba los bombardeos. Los bombardeos eran en la región rural. Y los campesinos eran desplazados por en términos de oficiales norteamericanos,
Una política de bombardeos que rozaba el genocidio. Eso lleva a que montones de familias sean destruidas. Además, las persecuciones del régimen de Lon Nol eliminan a muchos viejos cuadros comunistas. Es así que el movimiento de los Jemeres Rojos se nutre progresivamente de jóvenes, muy jóvenes, adolescentes y preadolescentes, que forman las primeras líneas del ejército de los Jemeres Rojos, que para este momento ya supera los 100.000 combatientes y está en condiciones de provocar la caída de Lon Nol, un régimen que ya no tiene apoyo, que tiene numerosos opositores, incluso no comunistas, y que en este momento no es capaz ni de resistir a un ejército de adolescentes que se lanza a destruirlo. El 17 de abril de 1975, los Jemeres Rojos hacen su entrada triunfal en Phnom Penh. Estas fuerzas se habían ido ruralizando aún más ideológicamente por su resistencia en la jungla, en donde, acosados por bombardeos, ataques del ejército camboyano, se habían desapegado de todos los bienes materiales a un nivel extremo, habían adquirido una disciplina militar muy ascética, en la cual uno tenía que entregarse absolutamente y no había lugar para lujos, no había lugar para la tecnología. ¿Cómo se financiaban 100.000 combatientes jemeres? Acá habían tenido mucho apoyo del Partido Comunista Chino, no lo olviden. Además, muchos incluso combatían en la frontera de Vietnam. Muy loco, un episodio muy interesante que reconstruye Ben Kiernan es que también había jemeres anticomunistas y antivietnamitas peleando para los estadounidenses, pero que después los Jemeres Rojos los limpiaron porque no toleraban ninguna fuerza separada del Partido Comunista de Kampuchea. Exacto, se financiaban con el apoyo de China. Acá llegó un mensaje. Bien, esos combatientes ingresan en Phnom Penh y imagínenselo así, es una invasión del campo a la ciudad. O sea, estos miles de combatientes rurales, campesinos pobres, son analfabetas mayoritariamente, se están lanzando a conquistar la ciudad, que ven como la suma de la corrupción capitalista burguesa occidental, la depravación. Ellos son la ingenuidad, son la inocencia y están avanzando sobre decadentes ciudades construidas por la corrupción del capitalismo. El ejército de Lon Nol es disuelto, es desarmado. Y acá hay que decir, no porque los Jemeres Rojos fueran una terrible fuerza militar, eran violentos, eran muy violentos, ya vamos a ver qué tan violentos eran, pero no eran el Vietcong, no eran el Frente de Liberación de Vietnam, no eran el ejército de Vietnam del Norte, comparativamente una fuerza muy inferior, pero estaban enfrentando un régimen corrupto apoyado por Estados Unidos sin apoyo popular, que era una dictadura que había derrocado una monarquía. Llegué tarde, profe, estaba viendo El Príncipe de Egipto. ¿Qué hacías viendo El Príncipe de Egipto? Hoy es Pol Pot, hoy es Pol Pot. Entonces el ejército de Lon Nol se disuelve y fíjense esto, se rinde ante un ejército de adolescentes. Y el hecho de que sean adolescentes, yo lo remarco un montón, pero es que va a tener una consecuencia brutal en todo el proceso que sigue. Porque la violencia que despliegan estos adolescentes es espantosa. Pol Pot, de todos los modelos revolucionarios, dijimos que había tomado el modelo chino y fue muy influenciado por la revolución cultural. Y
esa base de apoyo en la Revolución Cultural China, que llamaba a las nuevas generaciones a masacrar a los opositores antirrevolucionarios y destruir las herencias que no tenían que ver con el capitalismo, perdón, con el comunismo y demás, va a tener una consecuencia espantosa, porque todos estos adolescentes maoístas extremadamente agraristas van a llevar adelante un proceso tan violento que supera cualquier antecedente de una revolución comunista. En términos proporcionales, el movimiento de los Gemeres Rojos de Camboya va a ser mucho más violento que la revolución cultural, mucho más violento que el estalinismo. Quiero hacer hincapié en esto porque es extremo de verdad esto. Y está siendo impulsado por un conjunto de jóvenes adolescentes, en su mayoría analfabetos, que están convencidos de que es el momento de derrumbar las montañas del capitalismo, la burguesía, el imperialismo y el feudalismo de Camboya. Y ese derrumbe tiene que hacerse con toda la violencia necesaria. Acá Mauricio Morelli dice: mañana tengo parcial a las 8 y acá estoy haciendo el apoyo a la Pabloneta. Gracias, camarada, compañero. Con usted vamos a hacer la revolución. Así que esa violencia que van a desplegar los gemeres no es medible ni comparable con la de ningún gobierno comunista. Quiero hacer hincapié en esto, porque muchos me están corriendo con esto de decir no eran comunistas. Y ellos estaban convencidos de que eran comunistas con su interpretación extremadamente agraria y racista del comunismo y supremacista, pero se consideraban comunistas, eran apoyados por el Partido Comunista de China y por el Partido Comunista de Corea del Norte en esta época. Dicho esto, y al principio por el Partido Comunista de Vietnam. Dicho esto, la violencia que van a desplegar y la lógica que van a tener no es comparable a la de ningún régimen comunista. Esto no lo digo yo, lo dice Ben Kiernan, lo dice Brunetó, que son investigadores que trabajaron sobre el genocidio de Camboya. Dicen, la violencia genocida que se va a desarrollar en Camboya no es asemejable, no es comparable a la de ningún régimen comunista, ni porcentualmente en cuanto a matanzas, ni en cuanto a lógica, ni racionalidad. Podemos obtener algunos modelos, pero como tal es un fenómeno sui generis, es algo único. Dicho esto, el profe va a hacer una pausa y ya viene. Voy a hacer una mini pausa para ir a buscarme agua y ir al baño. Dame un segundo.
Bien, acá estamos de nuevo para seguir hablando de los Gemeres Rojos. Estoy leyendo sus comentarios. ¿Hora y media va más o no? Sí, vamos 1 hora y 25 minutos. 1 hora y 25. Acá me están diciendo, sé que nada que ver, pero el otro día le andaba mostrando a mi vieja algunos videos del profe, cuestión que le dijo a mi hermana, yo quiero un yerno así. Ok, bueno, me siento apreciado y valorado. Me alegra. Bien, dicho esto, estábamos planteando que el régimen de los Gemeres Rojos no es comparable a ningún gobierno comunista en sus cotas de brutalidad. Por eso cuando alguien les quiera decir, no, esto fue una demostración de lo que es el comunismo, esto es otra cosa. No porque los regímenes comunistas no hayan sido violentos, sino porque esto está a otro nivel. Es algo que tiene una irracionalidad, mentira, todo es racional, pero tiene unos niveles de violencia con una racionalidad muy diferenciada de lo que va a ser el comunismo. Que el profe arme un drive con todo el material que usa, súper interesante. Muchas gracias, Dani. Igual siempre que me escriban yo les puedo facilitar material. Si me escriben al mail, me piden archivos, yo suelo enviar y eso. También pueden hacer mis cursos. No olviden hacerse miembros o pueden dejar cafecitos. Ya voy a habilitar la suscripción. Estamos haciendo una demora con eso. Pero pueden dejar cafecitos y demás para apoyar esto. Bien. Esta violencia y esta lógica genocida que van a aplicar los Gemeres Rojos va a ser única. Empecemos por lo siguiente. Cuando pensamos en los regímenes comunistas, cuando pensamos en la Unión Soviética o en el estalinismo, hay una bandera en el estalinismo que es la conformación, por ejemplo, del hombre nuevo soviético. Es decir, una nueva moralidad, una nueva idiosincrasia, una nueva cosmovisión que supere la del hombre capitalista. Llevar a la sociedad a otro nivel de desarrollo con un cambio que tiene que ver con lo renovador, con lo superador. Los Gemeros Rojos no tienen ese planteo y no tienen un planteo parecido. Al contrario, los Gemeres Rojos van a ver lo nuevo como lo negativo, lo que hay que destruir. Y el objetivo de la revolución es volver a lo viejo. Estos jóvenes, guerrilleros, extremistas y radicales, se van a proponer demoler todo lo que sea nuevo y construir sobre lo que ellos llamaban el pueblo viejo, sobre la tradición. Todo lo contrario a lo que uno consideraría un proceso revolucionario. Hay que destruir lo viejo. Hay que destruir lo nuevo para construir a partir de lo viejo. Y todo lo que es el pueblo viejo, como veremos, es lo rural, es lo gemer, es lo tradicional, pero incluso hay elementos tradicionales que no entran. Por ejemplo, la religión budista no entra en el mundo que sigue. Así que, con la llegada al poder de los Gemeres Rojos, con la caída de Phnom Penh, se inicia el año cero de la revolución. Camboya deja de ser Camboya, deja de existir el reino de Camboya para pasar a ser la Kampuchea democrática. Esa Kampuchea democrática es un nuevo estadio en la historia de Camboya, porque a partir de ahora se va a cambiar todo. Todo lo que deba ser cambiado y todo aquello que se va a cambiar mediante la violencia. Bien. Ahora, esa violencia transformadora, radical, se inicia con una medida que en nuestros términos resultaría absolutamente irracional. El primer gran decreto del gobierno de Pol Pot, que ahora hay que decir, no era el gobierno de Pol Pot para la población. Para la población, como el secretismo del Partido Comunista de Kampuchea era tanto, el secretismo va a ser a tal punto que no gobernaba el Partido Comunista para el público,
gobernaba el Ankar. El Ankar era la organización. La organización ha decretado y así se llevan adelante todas las políticas. El Ankar, una fuerza cerrada, que en realidad era el comité central del Partido Comunista de Kampuchea, dirigido por Pol Pot y sus seguidores, decidían a puertas cerradas sobre todo el destino como una autocracia absolutamente cerrada y secreta. El primer gran decreto del Ankar es la despoblación de las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Todas las ciudades de Camboya debían abandonarse. Todas. Phnom Penh, la capital camboyana, con 2 millones de habitantes, se tenía que abandonar. No debe quedar ya población en Phnom Penh. Toda la población debe relocalizarse al campo. Toda. Todos. Las ciudades van a quedar vacías. Suena... es casi como de una postal de Walking Dead ver las fotos, porque piénsenlo así, ciudades que hasta ese momento tenían 2 millones de habitantes van a quedar despobladas. Toda la gente va a marcharse forzosamente de la ciudad para relocalizarse. Y la relocalización de la sociedad camboyana va a ser en el campo. Ahora la vida va a ser rural. Millones y millones de personas son deportadas forzosamente y se llevan adelante largas marchas porque no hay medios de transporte, no hay provisión de gasolina, no hay provisión de motos, sino que caminando toda esta gente debe desplazarse al campo. La ciudad es burguesa, la ciudad es capitalista, la ciudad es occidental, está contaminada, está corrupta. Para construir el socialismo vamos a ser como nuestros antepasados jemeres e ir al campo. Es en el mundo rural donde va a estar nuestra nueva sociedad. Por eso todos los camboyanos deben abandonar la ciudad e ir a vivir al campo. Porque en términos marxistas deben proletarizarse genuinamente convirtiéndose en campesinos. Porque en el campesinado está el sujeto revolucionario. Es el campesinado desapegado a los bienes materiales, a la cultura occidental, a la contaminación capitalista, donde va a estar la esencia del socialismo. Toda esta gente se tiene que ir forzadamente al campo. Y no importa si están enfermos, si necesitan alguna atención médica. A la gente que está enferma, por ejemplo, conectada a tubos o a goteros con medicina en los hospitales, las desenchufan y dicen tenés que ir al campo, hay que proletarizarse. No había logística, no se proveía de alimentos o de bebida a todas estas personas, sino que había que alimentarse con lo que tenías a mano. No existía un servicio para proveer a toda esta gente mientras marchaban caminando de la ciudad al campo. Por eso decenas de miles de personas murieron solo en estos días, en estos primeros días de deportación, por el agotamiento físico, la sed y el hambre. Si vos no podías seguir caminando, eras dejado a un costado o te ejecutaban, pero uno tenía que continuar la marcha hacia el campo, porque en el campo se iba a construir la sociedad socialista. Ese es el proyecto de los Jemeres Rojos. El Ankar, la organización, tiene una interpretación caricaturesca de cómo construir el socialismo en Camboya, para la cual todos aquellos que pertenecían al pueblo nuevo debían ser eliminados. ¿Y quiénes eran el pueblo nuevo? Bueno, todos aquellos que habían sido contaminados por la cultura urbana,
todos aquellos que habían tenido contacto con la administración de las ciudades, con el capitalismo, los que habían sido funcionarios, los que habían sido profesionales, los que habían ido a la escuela, los profesores. Para hacer una idea, a lo largo del genocidio de Camboya muere más del 70% de los profesores de Camboya porque son un grupo considerado hostil a la revolución. Todos los que todos los que pertenecen al pueblo nuevo son enemigos. Cualquier habitante, por más que sea de la clase baja de la ciudad, está contaminado por el mundo burgués, capitalista y occidental de la ciudad. Además de ese pueblo nuevo, existe un subpueblo, una escoria, un inferior, que son los profesionales, los abogados, los médicos, los profesores, los contadores, aquellos que participaban de la administración pública, son una escoria que hay que purgar. Se prohíbe obviamente la ciencia por ser considerada occidental. No se pueden leer libros científicos o de economía que no sean de autores jemeres. Irónicamente, los líderes del Khmer Rouge, los líderes del Partido Comunista de Kampuchea, formados en Francia, estaban decretando que estaba prohibido leer autores occidentales o europeos. Todo eso debía ser eliminado para la construcción de la Kampuchea democrática. Y hay que hacer hincapié en que todo este proceso de deportación masiva se hace con un correlato de militarización a gran escala. Todo se hace siguiendo la base de que los militares de los Khmeres Rojos deben vigilar esto. Y son todos adolescentes violentos, analfabetos, formados en que todas las montañas del capitalismo opresor, del feudalismo y del imperialismo debían ser destruidas. Por eso todo esto se hace con una cota de violencia que es, como les decía, inexplicable, insisto. No porque sea inexplicable, todo se puede explicar, pero me refiero a que no lo podemos entender con el prisma con el que entenderíamos otros procesos, porque fue algo único como tal. ¿Vieron que hoy se habla de los antivacunas? Las vacunas quedan prohibidas, las pastillas, los medicamentos son considerados medicina occidental y no se pueden usar. No se pueden usar antibióticos porque son medicina occidental. Tu hijo se puede estar muriendo de una enfermedad, pero si vos le das una pastilla te ejecutan. Toda esta población entonces es desplazada forzosamente y a medida que son llevados al campo se los separa. Por un lado se separa lo que llamamos el pueblo nuevo. De nuevo, profesores, médicos, abogados, funcionarios, policías, miembros de la administración, miembros de lo que serían para nosotros trabajadores municipales también, funcionarios de todo tipo, trabajadores urbanos, gente que hubiera sido contaminada eran considerados el pueblo nuevo y a los miembros del pueblo nuevo o se los ejecutaba o se los declaraba sospechosos. Así se lleva adelante una limpieza, la primera gran limpieza que es la separación. A medida que ingresan a lo que van a ser las comunas agrícolas, son separados y los miembros del pueblo nuevo empiezan a ser limpiados, asesinados. Y de nuevo, como les dije antes, las cuotas de violencia que tiene este genocidio en particular no son comparables a nada que hayan visto. ¿A qué me refiero con esto? Los números los iba a dar después. Después les voy a pasar los números totales. Vamos a hablar ahora de proporciones. Cuando se hablan de la gran hambruna en la época de Mao, hubo muertos por la represión, pero la gente que se murió por hambre fue muy superior. Lo mismo pasa cuando se habla del estalinismo.
los muertos, si bien hubo muertos en condiciones de inanición, de desidia, y hubo ejecutados, siempre los ejecutados son un número muy inferior, aunque suene raro. En el caso de Camboya no. Hay una proporción equitativa, como vamos a ver, de la gente que se murió de hambre, de inanición en condiciones infrahumanas y por enfermedades, pero la mitad de los muertos del genocidio fueron personas que fueron ejecutadas como tales. Es decir, se las asesinó, se ordenó asesinarlas. Bien, estamos diciendo que la mayoría fueron asesinadas ya. Perdón, que la mitad fueron asesinadas. Después vamos a pasar en números para que dimensionen la escala de todo esto. Pero además de que fueron asesinadas, les voy a contar algo. Solo el 30% de las ejecuciones en la Kampuchea democrática se hicieron con armas de fuego. Escúchenme atentamente esto. Solo el 30% de las personas fueron ejecutadas con armas de fuego. No estoy diciendo con pistolas, 30% con pistolas, no, solo el 30% con armas de fuego. Para ahorrar balas, la mayor parte de las ejecuciones no se hacían con pistolas porque ellos tenían enormes problemas logísticos, como veremos, como hace una economía agrarista extrema sin ningún sustento industrial. El 70% de las ejecuciones se hacían con picos, martillos y con hachas. Se los golpeaba en la cabeza con martillos o con hachas o con picos y se los mataba a golpes en la cabeza por traumatismo de cráneo. O sea, la mayor parte de las ejecuciones ni siquiera se hicieron con armas de fuego, siendo un medio mucho más rápido, mucho menos agotador psicológicamente para el mismo verdugo. No, se eligió que se iba a matar a martillazos, a hachazos, a garrotazos o con picos. O sea, la mayor parte de los asesinados fueron así. Y no es que eran solo niños, pero eran muy jóvenes. Por las dudas, eran muy jóvenes. Los gemeres rojos eran muy jóvenes. Los máximos líderes eran más grandes. Pero el grueso de los combatientes gemeres rojos promediaban los 15, 16 años, promediando, porque después tenías oficiales de 18, de 20, de 21, y después tenías adolescentes, chicos de 12 años, chicos de 13, niños de 10. Así que la mayoría de las personas que fueron ejecutadas durante el genocidio fueron ejecutadas mediante golpes en la cabeza. Había que ahorrar balas. Así que mejor ejecutar a martillazos. Para los que no habían sido ejecutados, les esperaba la vida en las comunas agrícolas. Todo el país fue dividido en comunas agrícolas. No es una manera de decir, no había vida urbana, no existen las fábricas como tales separadas, no existen las ciudades, sino que se establecen todas comunas agrícolas por áreas que suponen, por ejemplo, la eliminación de cualquier contenido de identidad individual. En la antigua Kampuchea, por ejemplo, la familia extensa no era una unidad. Los antiguos gemeres no se organizaban en familias extensas, sino que eran familias nucleares. Así que no existía un concepto de clan o de gran estructura familiar. Y acá se reducía al punto en el cual desaparecía la familia. Ni siquiera la familia nuclear, ¿no? Que todos eran parte ahora de la comuna como tal. Se rompen los lazos familiares y se rompen los lazos que podríamos considerar individuales. No hay educación, no existe... Acá me dicen, volvieron a la edad de piedra. Fue literalmente un retroceso histórico. Hay que volver a una etapa anterior, porque no se está proponiendo algo que supere por el desarrollo, por la tecnología, no, todo lo contrario. Hay que desprenderse de todo lo antiguo. No se pueden leer más autores que los autores gemeres
que escriben sobre comunismo. No existe el arte que no esté pensado para esto. Solo la única forma de canto que se acepta, de hecho a Pol Pot le preguntaban, ¿cuál es tu música favorita? Mi música favorita son los himnos antivietnamitas. Porque las únicas formas de expresión cultural, social, artística son las expresiones gemeres. ¿Y la religión? No, la religión se elimina. Ni siquiera podemos hablar de porcentajes, porque fue eliminado el clero budista. Eliminado, o sea, prácticamente no hubo sobrevivientes del clero en la Kampuchea democrática. No hay monjes budistas como porcentaje significativo que hayan sobrevivido al genocidio. No hay. Profe, lo que se ve en Apocalipsis Now, ¿tiene que ver con este régimen? Bueno, tiene que ver con que las tropas norteamericanas participaron ilegalmente, estuvieron en Camboya combatiendo. No, acá preguntan, Apocalipsis Now, el coronel Kurt se va a la frontera de Camboya. O sea, hace en el marco de la guerra de Vietnam. Pero comentan, si no me equivoco, él dice, nosotros nos vamos, se adentra en la frontera de Camboya, o sea, como un renegado. Porque nada, había tropas en la frontera de Camboya, como vimos hoy. Las jornadas laborales son extensísimas, la gente muere por agotamiento, los monjes no solo son exterminados, sino son obligados a trabajar hasta que se mueren, literalmente. Todos tiñen sus ropas de negro para estar vestidos igual. Pero además tenían que hacer todo desde cero. Porque como fueron relocalizados en el mundo agrario, ¿qué es lo que ocurría? Cuando llegan a las comunas no tienen casas. No tienen casas, no tienen sistemas de agua potable, no tienen nada. Como tienen que ruralizarse, como tienen que proletarizarse, a todos estos recién llegados, no importa, son niños, o son jóvenes, o son ancianos, o son adultos, cada uno tiene que participar de la construcción de su casa, de su choza, de sus viviendas, construir las cañerías, poner a producir la tierra. Tienen que hacer todo desde cero porque no existía. No es que ya tenían una estructura preparada para relocalizar a toda la gente de la ciudad al campo, sino que un día agarraron a millones de personas que vivían en la ciudad y le dijeron, ahora van a o en distintos poblados rurales, y las desplazaron forzosamente en nuevas comunas que debían ser construidas desde cero por ellas, que debían ser convertidas en unidades productivas eficientes por ellas, y que además proponían metas irreales. Por ejemplo, en un momento decían, tenemos que producir 4 toneladas de 4 toneladas de arroz por hectárea al año, que no tenía ningún fundamento. O sea, era una meta excesivamente generosa con tecnología, pero esta gente lo iba a hacer sin la tecnología adecuada. Lo iban a hacer con tecnología de la Edad Media, pero en el siglo XX. Y en esas condiciones tenían que llegar a esas cuotas que eran impensadas. Y mientras tanto, las condiciones de vida en las comunas eran espantosas. De nuevo, no hay medicina porque la medicina está prohibida, porque es occidental. O sea, les pedían que se curen enfermedades con la medicina de los antiguos gemeres. ¿Cuánto comían? Bueno, se calcula 600 gramos de arroz al día. Eso es todo. Con 600 gramos de arroz al día, las autoridades calculaban que tenían que sobrevivir. Con esto comes. Con esto sobrevivís, con esto puedes trabajar. Créanme que 600 gramos de arroz no es nutritivo. No comían frutas, no comían verduras. ¿Cómo pasó todo esto sin un golpe de estado o rebelión de la gente? Estaban terriblemente militarizados. Era un sistema... Estamos hablando de esto, de que ejecutaban a una cantidad espantosa de gente, y todo esto seguido con una violencia, una brutalidad
que no tiene cota, que no tiene dimensión. No había frutas, se proponía utilizar el excedente agrícola para el desarrollo, así que se exportaba arroz a pesar de que era una economía de absoluta subsistencia. Por eso Brunetó dice que la muerte por hambre funcionó como una selección natural planificada. Porque se definía, bueno, hay comunas de gente que eran trabajadores urbanos. Bueno, estas comunas no van a poder comer. Se van a morir de hambre. Y era un proceso de eliminación por hambre a gran escala. Por eso se limpiaba, pero se limpiaba por hambre, se limpiaba por asesinato, se llevaban adelante torturas, humillaciones, juicios públicos, y esto de nuevo sin distinguir hombres, ancianos. Por ejemplo, en los campos de exterminio había una frase que era cuando se arranca una hierba hay que arrancar todas las raíces, porque cuando se ejecutaba a alguien que se consideraba traidor, miembro del pueblo nuevo, o que era un conspirador o demás, también se mataba a mujeres embarazadas o también se mataba a los niños. Se los mataba a todos. Por eso, si sacás la mala hierba, sacás la raíz. O incluso había campesinos a los que se los acusaba de no ser verdaderos gemeres. Pol Pot decía a veces, son cuerpos gemeres con mentes vietnamitas. Y los limpiaban. Lo mismo decíamos con las minorías étnicas. Los Cham, que eran musulmanes, fueron eliminados selectivamente. Fíjense qué planificado que estuvo este exterminio, que incluso con estas cuotas de muertos por hambre, por malnutrición, se calcula que se moría entre un 15 y un 20% de la población rural, pero se moría entre un 35 y un 45% de la población urbana. O sea que tenemos el doble de muertos por habitantes urbanos que rurales. E incluso en estas condiciones de inanición, de subalimentación, de muerte por hambre, había que mantener el aparato militar gemer. Entonces, vos tenías niños que no tenían capacidad para comer, pero tenían que producir armas o asegurar la alimentación de nuestras tropas en el frente, que tenían que ganar la guerra. Ahora vamos a ver qué guerra, porque se suponía que Estados Unidos se retiró. ¿Contra quién estaban peleando? Fíjense un tema muy interesante que es cuando se anuncia la ruralización forzada de toda la población. Una de las excusas que se usa es que los norteamericanos están viniendo a invadirnos. O sea, no, es algo... hay una mentalidad paranoica. No solo hay un excesivo secretismo, sino que toda la mentalidad es paranoica. No se sabía quiénes gobernaban. Todo lo que se decretaba para la población camboyana lo decretaba el ANCAR. Y no se sabía quién estaba a cargo. La gente no sabía quién era Pol Pot. Vieron, de nuevo, en la Unión Soviética stalinista, cuadros de Stalin. La China maoísta, cuadros de Mao. En Corea del Norte, Kim Il-sung. Acá nadie sabía quién era Pol Pot. Nadie sabía quién era Pol Pot. Nadie sabía quién gobernaba. Todo era secretismo. Todo era escondidas. Todo era clandestino. Y con esos niveles de brutalidad, nada, los niños trabajaban, la gente se moría de hambre en sus lugares de cosecha, teniendo cultivos para levantar, se racionalizaba a tal punto que no cubría el número de calorías necesarias para sobrevivir y aquellos que se oponían eran humillados, eran torturados, eran ejecutados. Y hay miles, por ejemplo, de niños que son ejecutados como conspiradores vietnamitas, como enemigos, como traidores.
En esta época, Estados Unidos no lo apoya. Acá Estados Unidos se repliega de la región y lo va a apoyar recién después. Ahora vamos a ver por qué. No, igual hubo un apoyo en la última etapa. Mientras fueron gobierno hubo un apoyo en la última etapa, pero cuando inicia la guerra contra Vietnam. Spoiler. Por eso es que todo Camboya está lleno de fosas comunes. Fosas comunes de los montones de muertos que se acumulaban en estas condiciones, que eran ejecutados en en las propias comunas. Cuando no se cumplían las cuotas de producción, que eran irreales, que se estaban buscando obtener con una tecnología atrasada, básicamente con un pensamiento anticientífico, antiproductivo, se responsabilizaba de traidores vietnamitas, de traidores estadounidenses, y ahí no se distinguía. O sea, había niños que eran traidores, ancianos que eran traidores, que eran dobles agentes vietnamitas. Todo Camboya es en sí una gran fosa común. Se han encontrado miles de fosas comunes. Miles y miles y miles. Con cantidades inconmensurables de cadáveres. Es algo que se sigue analizando y procesando. Y si Camboya está lleno de fosas comunes, todo esto es lo que estamos hablando para las comunas. Para las comunas y para las ejecuciones sumarias que se hacían en el camino. Tenemos que pensar que además, ¿quién sacaba las fotos? ¿Un miedo de una cámara ahí? Porque tenían fotógrafos, sobre todo en las prisiones, campos de exterminio. Había prisiones que se establecieron en lo que antes eran templos o en algunos que eran edificios gubernamentales en los que se establecieron campos de exterminio que harían que los campos de exterminio de la última dictadura se vieran chiquitos. Bienvenido Jack Falcato, que es el nuevo camarada compañero de Historia para Millennials. Recuerden hacerse miembros del canal para apoyar. Se establecieron prisiones pensadas como centros de exterminio que funcionaban con una brutalidad que, les insisto, era peores que las de la última dictadura en Argentina. Y tenían muchos elementos en comunes y otros muy propios de ellos. Había una brutalidad que, se fotografió a todos los que llegaban a las prisiones y se les sacaba fotos cuando ingresaban y después de que los mataban. Es decir, había fotos que se le sacaba a cada prisionero que ingresaba sano y después le sacaban a lo que quedaba de esa persona que había sido torturada y ejecutada brutalmente. Bienvenido Phosphorus Moscú, que también se hizo camarada compañero. Los prisioneros eran hacinados al estilo de cuchetas, similar al de la última dictadura, pero a veces eran simplemente apilados sin baños entre sus propios excrementos, entre sus propias heces. Las formas de tortura que se aplicaban incluían todo lo que puedan considerar. Perdón por el detalle, pero acá tenemos foto de fosas común, foto de todos los detenidos que eran nombrados y después eran ejecutados y fotografiados. Las torturas incluían despellejamientos, combinaban la tecnología con las torturas más brutales y rústicas, amputaciones, aplastamientos, todo esto con pase de corriente, mutilaciones. Se hacían submarinos, pero se hacían submarinos con el agua de los baños o con el agua que utilizaban para orinar. También los llenaban de agua y después los golpeaban hasta que les saliera agua y sangre por los orificios del cuerpo. No, todo esto era a una escala de brutalidad impensable. Y de nuevo, estos eran los instrumentos de tortura y fíjense que junto a picanas eléctricas y otros elementos modernos incluían
técnicas, pienso en, bueno, Rodolfo Walsh diciendo ustedes combinan la tecnología con el potro medieval, porque usaban técnicas antiguas. Y obviamente después se lleva adelante la desaparición masiva de esta gente que era arrojada en fosas comunes que poblaban todo el país. El problema era que la estructura económica de... No eran solo los vietnamitas. O sea, los vietnamitas urbanos desaparecieron totalmente de Camboya. Pero este exterminio se convirtió en un autogenocidio. Porque la mayor parte de las víctimas fueron jemeres. O sea, la mayor parte de las víctimas del genocidio camboyano eran los propios jemeres. Por eso decimos que fue un autogenocidio. Bienvenido al camarada Joe de Cesare, un gran compañero del oeste. La peor parte de todo esto es que en la medida en que el régimen colapsaba económicamente, porque no tenían la capacidad de alimentar a su población y se morían de hambre, aumentaba su contenido paranoico y se llevaban adelante purgas al interior del partido buscando responsables. Este es el único caso en el cual no es el único caso. Stalin tuvo algo de esto, pero acá llega otra escala porque se purga todos los miembros de la dirigencia, la gran mayoría de los miembros de primer orden de la dirigencia del Partido Comunista de Kampuchea son purgados y son brutalmente ejecutados y los obligan a confesar bajo tortura y se desploma. Es un edificio que se desploma por sí mismo porque el proyecto era de nuevo el volver a un pasado ideal gemer que era la base para el socialismo y en vez de proponernos no hay ningún plan industrial en Camboya real, no hay un intento de energía atómica, no hay construcción de megaciudades, no, todo lo contrario, es como si fuera un atraso programado, porque de hecho fue un atraso económico, social, cultural, planificado, que llevó a esto, a una hambruna que funcionaba como una selección natural. El punto es que encima, en esta misma lógica racista, violenta, militarista, las tropas camboyanas atacan las fronteras de la República de Vietnam. Porque pese a que son comunistas, son vietnamitas. Y los vietnamitas, en esta nueva lógica, igual que otros grupos que son limpiados, como los indios, los cham y los musulmanes, otras minorías musulmanes, que son limpiados de Camboya, de la misma forma se produce el choque a partir de las acciones violentas en la frontera de Vietnam que llevan adelante los Gemeres Rojos y las tropas de Vietnam invaden Camboya. Y acá hay que decir algo. Mientras se produjo todo el genocidio de Camboya, en última etapa, cuando se inicia la guerra entre Vietnam y Camboya, ninguna potencia occidental denunció el genocidio. O sea, en medio de todos estos choques, en medio de todo este exterminio, de toda esta brutalidad, no solo Estados Unidos no denunció, sino que en la última etapa empezó a apoyar a Pol Pot para enfrentarse justamente al gobierno de Vietnam. Porque Vietnam, en este posicionamiento geopolítico, está alineado con la Unión Soviética y Pol Pot y su régimen están alineados con la China comunista. ¿No tenés miedo de tener problemas con YouTube? ¿Dicen que me lo va a censurar todo esto? Yo calculo que no. Igual lo que va a aparecer es que lo que yo creo que va a ocurrir es que va a decir que tenés que tener más de 18 años para verlo. Calculo que eso es lo que me va a plantear YouTube. En la última etapa, justamente por la gran guerra que tiene,
la Kampuchea Democrática contra la República de Vietnam, Estados Unidos y China, que en este momento China se opone a la Unión Soviética y justamente es la China que se acerca a Nixon, con Mao en el poder, apoyan a Camboya contra Vietnam. Así que se va a iniciar una guerra entre la Kampuchea Democrática, este país atrasado con esta guía de un partido comunista paranoico que, nada, simple y llanamente pretende el atraso planificado como política de gobierno y el hambre de su propio pueblo, contra el ejército de Vietnam que viene de ganarle la guerra a Estados Unidos. Y acá se va a dar un enfrentamiento en el cual este ejército de adolescentes violentos se va a tener que enfrentar no a una dictadura corrupta sin apoyo, sino a la fuerza militar del país que derrotó a Francia, después derrotó a Estados Unidos, y ahora se enfrenta al gobierno de Camboya denunciando el genocidio. Y fíjense esto, la ONU no reconoció al genocidio camboyano como genocidio hasta la década del 90 y los vietnamitas ya hablaban de genocidio durante el propio cometimiento de los crímenes de Pol Pot. En el 97, si no me equivoco, o en el 98, la ONU declara genocidio lo que se hacía en Camboya. Es decir, los países de la libertad, la democracia y demás no denunciaron el genocidio mientras ocurría y lo denunciaron recién 20 años después. Así que el genocidio camboyano va a detenerse porque el ejército de Vietnam invade Camboya y derrota en meses a los Khmeres Rojos. Los derrota, los aplastan. Los aplastan totalmente. Y los Khmeres Rojos están desesperados por huir y ejecutan a todos los prisioneros de la prisión S-21, que era la prisión en el campo de exterminio más importante. Acá es muy interesante cómo lo reconstruye Ben Kiernan, que llega a encontrar todos los documentos de esta época y se encuentran los documentos que los Khmeres Rojos no llegaron a destruir y llega justamente a ver, a construir todo el organigrama de cómo funcionaba el Partido Comunista de Kampuchea. Y en medio de una paranoia, de purgas internas, asesinatos, de echarse culpas, son arrasados por el ejército de Vietnam, que entra a las comunas agrarias y a medida que entran se les une la población camboyana contra los Khmeres Rojos e incluso disidentes Khmeres Rojos que consideran que chocaron la calecita. Así que estos Khmeres se repliegan, tienen que huir frente al avance de un ejército revolucionario profesional que no había derrotado a una dictadura que caía por su propio peso. Y Pol Pot reúne a sus seguidores porque el gobierno vietnamita ocupa militarmente Camboya durante 10 años y forma un gobierno comunista pro-Vietnam en Camboya. Paréntesis. ¿Saben qué hace China en medio de todo esto? Bueno, el gobierno de China manda al ejército popular de China a invadir Vietnam como castigo porque ellos eran aliados de Camboya. ¿Y saben qué pasa cuando el ejército popular de China invade Vietnam? Adivinen qué podía pasar. El ejército de Vietnam, liderado por Bong Yen-giap, el mismo líder militar que derrotó a Francia, que derrotó a Estados Unidos y que derrotó a Camboya, todo esto seguido, derrota al ejército popular de China que se tiene que retirar de Vietnam. Y no estamos hablando de un ejército débil, es el ejército popular de China. Pero son humillados por las tropas vietnamitas. Pol Pot, en medio de todo esto,
huye a la frontera con Tailandia con sus seguidores e inicia un movimiento de insurgencia contra el nuevo gobierno comunista de Kampuchea, de Camboya, que es un gobierno comunista que es pro-Vietnam, pro-Unión Soviética, y al que considera son traidores que han traicionado la causa del socialismo. Pero lo interesante de todo esto es que ahora Pol Pot se alía con Estados Unidos contra Vietnam. No solo esto. No, mirán, bueno, y ahora que ya no tiene el control de Camboya, ¿cómo hacen para sostenerse los Khmeres rojos? Bueno, no, en vez de esa vieja retórica, hacen negocios con empresas mineras tailandesas a las que les entregan los derechos para explotar los yacimientos de diamantes que controlan y de piedras preciosas, y se financian con el apoyo de Ronald Reagan, y con el de empresarios norteamericanos y tailandeses que explotan las minas de diamantes que ellos controlan y los metales preciosos, y con todo esto forman una guerrilla contra el gobierno de Camboya apoyado por Vietnam, que se va a sostener 10 años en una insurgencia. No, 10 años no. 20 años en una insurgencia tratando de recuperar el poder. O sea, no solo cometieron un genocidio atroz y brutal, sino con un discurso antioccidental, anticapitalista, anti-Estados Unidos, antiimperialismo y demás, sino que cuando son derrotados, forman una guerrilla insurreccional contra otro gobierno comunista de otro signo político, y para financiarse se alían con Estados Unidos y con empresarios extranjeros a los que les venden derechos para usar los recursos de Camboya. Esos Khmeres rojos son los últimos que resisten progresivamente en cada vez menos territorios. Pol Pot, a diferencia de otros, no se suicida, nada. No, que sigue comandando esa resistencia de los Khmeres rojos durante prácticamente 20 años en la frontera, resistiéndose. Y en el medio de todo esto, a medida que sigue siendo derrotado, que siguen cayendo, siguen perdiendo territorios, no abandona su mentalidad paranoica y sigue ejecutando a sus subalternos, a los máximos líderes de los Khmeres rojos que todavía están vivos y que lo acompañan en esa resistencia. Entonces, resiste con todo esto, o sea, resiste con el apoyo norteamericano, ejecuta a sus subalternos. Hay un episodio en el cual manda a matar a uno de sus, no me acuerdo el nombre, pero a uno de los principales líderes del partido comunista de Kampuchea, y además ejecuta a la esposa y a todos los hijos, y le dice, no, pasa que eran todos doble agentes vietnamitas. O sea, ¿viste que hay muchos nenes que son dobles agentes vietnamitas? Y hasta el final mantiene esta lógica paranoica de limpiar a sus propios seguidores, a sus máximos oficiales, buscando culpas de la derrota. Y fíjense esto, que es lo más llamativo. Los Khmeres rojos son a esta altura una agrupación terrorista, ya ni siquiera son un gobierno genocida, son una agrupación terrorista que sobrevive en los márgenes de Camboya, mientras son perseguidos por el gobierno camboyano. Después hay un proceso, ya llegamos a esto, ¿no? Pero son perseguidos por el gobierno camboyano y los Khmeres rojos les publican, o sea, los Khmeres rojos publican Pol Pot ha sido detenido. Porque los propios Khmeres rojos, los últimos Khmeres rojos sobrevivientes, a pesar de que hubo disidencias, o sea, se separan y se pelean entre ellos, se mandan a matar, o sea, fue caótico, fue un desastre. Pero sus propios seguidores lo terminan arrestando, no por genocida,
sino porque lo consideran traidor por el asesinato de otros líderes Khmeres rojos a los cuales el mismo Pol Pot mandó ejecutar. Así que los Khmeres rojos anuncian, después de varias noticias de Pol Pot está muerto y demás, anuncian, lo hemos arrestado. Pol Pot es prisionero, el criminal Pol Pot ya no nos va a guiar más al desastre. Todo esto mientras siguen en guerra contra el gobierno de Camboya. Y para comprobar que era verdad que tenían a Pol Pot, permiten que se lo entreviste. Googleen entrevistas a Pol Pot y vean lo irreflexivo que es Pol Pot sobre todo esto. Y cuando le preguntan, pero murieron 16.000 niños en tal prisión, es que eran dobles agentes vietnamitas. Y dice, yo amo mi país. Y cuando le preguntan qué hay que hacer, y yo creo que Camboya se tiene que acercar todo lo posible a Occidente. O sea, es un cínico espantoso. Espantoso, espantoso, espantoso. Perdón, acá yo ya perdí cualquier idea de no valorizar negativamente esto, pero creo que nadie me va a negar que esto es condenable por todas las dimensiones que se les pueda ocurrir. O sea, nadie me puede decir, no sos objetivo por, no sé, cuestionar a Pol Pot. Y hasta el final, dice, yo defendí a mi país todo lo que pude, del imperialismo, del imperio de Vietnam, pero creo que hoy en día Camboya se tiene que acercar a Occidente, a una democracia. La cuestión es que Pol Pot termina muriendo en la jungla, con los últimos Khmeres rojos, ya unos pocos miles, que dominaban una serie de áreas, de zonas liberadas, pero ya eran marginales, absolutamente marginales, perseguidos. Y en el periodo posterior a su muerte recién se lleva adelante los procesos de memoria, de enjuiciamiento, y en las últimas décadas se estuvieron llevando adelante juicios a los responsables del genocidio en Camboya. Por eso, cuando analizamos el genocidio camboyano, estamos hablando de uno de los genocidios más brutales de la historia. Y ahora sí los números que yo les quería dar. Ben Kiernan calcula que durante los 4 años, son solo 4 años de genocidio, o sea, los genocidios, hay genocidios que fueron más rápidos, pero entre los 4 años del genocidio camboyano, murieron 1.500.000 personas de una población de entre 6 y 7 millones y medio. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que murió 1/5 de la población de Camboya en 4 años. O sea, en 4 años de gobierno los Khmeres rojos mataron a 1/5 de su población, y algunos cálculos hablan de 1/4 de su población. Es altísimo el número. De nuevo, de ese 1,5 millones, cerca de 700.000 murieron producto del hambre, las enfermedades, la desnutrición que había llevado adelante esa selección natural planificada. 800.000 fueron ejecutados. Piénsenlo así. En 4 años, el régimen de Pol Pot mandó a matar a 1 de cada 10 camboyanos. Perdón, a más de 1 de cada 10 camboyanos. O sea, 1 de cada 8 camboyanos fue ejecutado por los Khmeres rojos. Piénsenlo en esos números, porque es un número altísimo de ejecuciones. No estamos diciendo, porque de nuevo, compárenlo con otros procesos dictatoriales y saquen cuentas. Para que Mao hubiera matado a 1 de cada 8 chinos, tendría que haber asesinado a más de 100 millones de chinos, que no mató a 100 millones de chinos Mao, no es por ser apologista del maoísmo, pero además no estamos diciendo muertos por hambre, porque los muertos de Mao, la mayoría son por hambre, son por desnutrición, son por desidia. Acá estamos diciendo que este régimen mandó a matar a 1 de cada 8 camboyanos, y además por cada uno de esos que mandó a matar hubo otro más que murió de hambre.
Es un número altísimo. O sea, 1.500.000 personas muertas, algunos hablan de 2 millones, para una población de más o menos 7 millones de camboyanos. De nuevo, más de la mitad de esos muertos fueron ejecutados. Y el 70% de esos ejecutados no fueron con armas de fuego, sino que fueron ejecutados con martillos, hachas, picos, mediante golpes en la cabeza. De nuevo, solo el 30% de los ejecutados lo fueron con armas de fuego. Otros números. Según Ben Kiernan, en 1975 había alrededor de 3 millones de personas que formaban parte de la gente nueva. A lo largo del genocidio murieron 880.000 personas pertenecientes a la gente nueva. De los jemeres urbanos, de 2 millones murieron 500.000. De los jemeres nuevos. De los chinos urbanos, de 430.000 murieron 215.000. La mitad. De los vietnamitas urbanos, de 10.000 murieron 10.000. De los laosianos rurales, de 10.000 murieron 4.000, 40%. De los jemeres rurales, de 4 millones y medio, murieron 675.000. De los cham, de 250.000 murieron 90.000. Estos números son... De los vietnamitas rurales, de 10.000 murieron alrededor de 10.000. De los tailandeses, de 20.000 murieron cerca de 8.000. No tengo los números, pero... A ver, creo que los tenía en algún... A ver, denme un segundo. Porque yo en algún momento había juntado en otro momento números de la proporción de maestros o profesores muertos. Denme un segundo. Los voy a buscar por profesión. No me acuerdo si lo tenía. Brunetó lo tenía por profesión, pero yo a Brunetó no lo tengo en libro físico, sino que lo tenía en papel. Perdón, lo tenía en apunte en PDF, pero acá no lo tengo. Denme un segundo. No lo tengo por... No lo hizo por profesión. Ben Kiernan. Pero Brunetó lo tenía por profesión. Si en algún momento les encuentro el de Brunetó, de nuevo, sobre el genocidio en Camboya, Brunetó hace una serie de proporciones y calcula por ejemplo, de los funcionarios urbanos se muere como el 90%, más del 70% de los profesores, el 98% de los monjes. Las tasas de mortalidad en ciertos grupos son altísimas. O sea, está claro que una planificación de exterminar a ciertos sectores de la población. ¿Y saben qué es lo particular cuando se habla del régimen de Pol Pot? Y esto lo digo como zurdo. No hay ningún proyecto de industrialización. No hay un desarrollo cultural, no hay un desarrollo artístico, no hay nada rescatable. No hay nada positivo para decir de lo que se hizo en el régimen de Pol Pot. No hay ningún logro material, no hay ningún logro intelectual, no hay ningún logro teórico, no hay ningún logro cultural, no hay, no sé, un proceso de lucha política independentista que sea loable. Porque se aliaron después con Estados Unidos, porque se aliaron con China contra Vietnam, porque se propusieron la limpieza de las minorías étnicas. O sea, fue una interpretación de un agrarismo extremo, tradicionalista, racista,
del marxismo para llevar adelante un proceso que en vez de apuntar al desarrollo, apuntaba al atraso planificado, porque había que volver a ser como los Gemeres antiguos. Así que esta gente fueron de los mayores criminales de la historia de la humanidad. Lo que hicieron es brutal, como les digo, es un genocidio sui generis. No quiero decir fueron peores que los nazis, porque eso ya es una comparación recontra subjetiva. Pero lo que quiero ir es que como lógica genocida, como proceso violento, terrorista, fue un proceso único. No es comparable a otra cosa. De nuevo, no es para decir que es peor que Hitler, pero hasta los nazis hicieron aportes a la ciencia. Esta gente no hizo nada de eso siquiera. O sea, fue una brutalidad irracional, anticientífica, con desprecio a toda la condición humana. El hecho de ahorrar en balas para ejecutar mediante martillazos, nada es justificable acá. No hay nada que se pueda explicar, justificar. Podemos comprender su brutalidad, pero no hay manera de tener una apreciación positiva de ninguno de los aspectos de lo que fue el gobierno de esta gente. Perdón por decirlo en estos términos, pero los niveles de brutalidad y violencia no son comparables a nada. Sí, los ustachas también fueron excesivamente violentos, estamos de acuerdo, pero los ustachas tuvieron el control del país. Ben Kiernan tiene una tesis y dice: no hubo ningún gobierno en la historia de la humanidad que tuviera tanto poder sobre su población como la que tuvieron los Gemeres Rojos y Pol Pot. Bien. Espero que les haya gustado esta terrible clase. Yo les dije que iba a ser terrible, que esto iba a ser duro, complejo, pero es una clase que quería hacer hace bastante tiempo y que la tenía pendiente. Esto obviamente va a quedar grabado, va a quedar guardado. Mañana vamos a dar una clase en vivo junto a Roxana Kramer, una divulgadora filosófico-científica a la que aprecio mucho. Sigo mucho su trabajo yo desde hace tiempo. Voy a tener el gusto de compartir una clase con ella sobre utopías. Tal vez surja algún comentario sobre esto. Llegamos a los 10.000 suscriptores en esta semana, así es. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por su apoyo. No olviden que pueden hacer aportes por Cafecito, que pueden hacerse miembros del canal, que pueden compartir Historia para Millennials, que pueden participar de mis cursos. Ahora estamos con Revolución y Guerra. Así que nada, próximas clases. Ahí hay una pendiente, porque acá en un momento preguntaron qué relación harías entre Pol Pot y Sendero Luminoso. Quiero hacer una clase de Sendero Luminoso, ya se va a hacer. Tengo planificado una clase sobre piratería, es otro de los temas que quiero tocar. Así que estos días van a ser intensos de clases y actividades. En las próximas semanas va a haber mucho material de Historia para Millennials. No va a volver a ocurrir que se cancele la clase. Yo estuve con un terrible ataque de alergia, pero ya pasó. El miércoles vamos a tener clase en vivo a las 19, perdón, a las 21. Mañana a las 18:30, clase con Roxana Kramer. Así que espero verlos para la clase con Roxana. Si no, nos vemos el miércoles a las 21. Próximamente va a haber otras charlas con otros invitados también. Así que muchas gracias a todos. No olviden hacerse miembros del canal, porque esa es la mejor forma que tienen de apoyarme. Y nada, la suscripción más baja son 300 pesos. O sea, es $1.50. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo y muy buen inicio de semana.